Rombencéfalo. El rombencéfalo se divide en tiene unas subdivisiones que son metencéfalo y mielencéfalo. ¿Listo? Entonces, dentro del metencéfalo tenemos cerebelo y puente. ¿Listo? Aquí vamos a ver el cerebelo, que tiene sus hemisferios cerebelares que están unidos por el puente y tiene esta estructura en forma como de gusanito. ¿Ven? Se llama el vértice cerebelar. Entonces, los hemisferios cerebrales, como les dije, se comunican por el puente, y en el puente es donde se origina un nervio craneal importante que se llama el trigémino. Ese inerva los músculos de la masticación, por ejemplo, macetero, ¿sí? Temporal. ¿Listo? Miren aquí, este cerebelo tiene forma como de arbusto, ¿no? El cerebelo. Miren acá, esto es la anatomía del perro. Miren qué bonito se ve el cerebelo. Aquí estaría el puente. ¿Qué es esto? Yo creo que ya empieza usted a reconocer estructura. ¿Qué será esto? Dice Navarro, ¿qué es esto? No. Estos son los hemisferios cerebrales. Miren, aquí está el cuerpo calloso. Aquí estaría el septum pelúceo, rodilla, esplenio, hipocampo. ¿Qué es esto? Cerebelo. Miren entonces dónde están los hemisferios cerebelares que están unidos por el puente. Aquí en el puente es donde se origina el nervio trigémino. ¿Bien? Y ya seguimos con la médula oblongada, ¿no? ¿Sí? Que hace parte del mielencéfalo. Entonces tenemos médula oblongada o médula oblonga. Aquí qué importante, qué centros importantes tenemos en esta médula oblongada. Tenemos, por ejemplo, el centro de la tos. ¿Sí? Tenemos importante la regulación del sistema respiratorio, la regulación del estornudo, la regulación del sistema circulatorio. ¿Quién regula eso? La médula oblongada tiene unas porciones que se llaman cuerpos trapezoides, que están unidos por los centros piramidales, y aquí se originan otros nervios craneales: abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Esos son nervios craneales que salen de ¿dónde? Del encéfalo. Que salen del encéfalo y que son 12 que usted tiene que aprender. Este entonces es el resumen del resumen del resumen. Divisiones primarias, subdivisiones, derivados mayores. Cuando hablamos de los luz, son los espacios, entonces le hablé de los ventrículos laterales, de los tercer ventrículos, del acueducto mesencefálico, que era donde fluía el líquido cerebroespinal, ¿cierto? Y tenemos en esta porción, ¿sí?, donde está el metencéfalo, tenemos el cuarto ventrículo. Aquí en el cuarto ventrículo es donde están los plexos coroideos. Y los plexos coroideos son los que filtran la sangre que llega al encéfalo para producir el líquido cerebroespinal. ¿Qué me filtran principalmente? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, para de esa manera producir el líquido cerebroespinal. Bien, entonces en esta tablita es de la anatomía de Tay. En esta tablita es donde usted encuentra el resumen. O ganar una saquen de copia.
se la aprendan. Entonces salimos del encéfalo. ¿Dónde cogemos? La médula espinal. ¿Dónde encuentran ustedes la médula espinal? La columna. La columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral tiene un foramen vertebral en donde va alojada la médula espinal. Esa médula espinal dice que discurre por toda la columna vertebral y tiene unas divisiones, unos segmentos. Por ejemplo, que van de C1 a C5 sería cervical, de C6 a T2 que es cérvico-torácico, que aquí hay una gran dilatación porque estaría el plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Esto. El plexo braquial es una dilatación que sufre la médula espinal para venir a salir ramas y me forma el plexo braquial. Es un conjunto, un paquete de nervios que me inerva ¿a quién? Al miembro torácico. Por ejemplo, estaría el nervio cubital, nervio radial, ¿cierto? Nervio interóseo, ¿bien? Nervio braquial, y todo me lleva una sensación al miembro. Entonces tienen nombres similares. Y todo me lleva una información al nervio torácico, ¿cierto? Esto se llama plexo braquial. Es una dilatación que encuentra usted en este segmento cérvico-torácico. Yo creo que no es necesario ponerme a explicar a usted qué es C6 y T2, ¿no? Ustedes saben, ¿cierto? Otra subdivisión sería la toracolumbar, que va de T3 a L3, y otra sería la lumbosacra, que va de L4 a S3, y hay una dilatación que me forma el plexo lumbosacro. ¿Sí? Ese plexo lumbosacro, que es un conjunto de paquete de ramas nerviosas, que me lleva o me inerva miembro pélvico. Nervio femoral, nervio tibial, y me inerva todo el miembro pélvico. ¿Bien? Entonces, voy a coger, bueno, miren que aquí de la médula espinal salen unas ramas, unos nervios espinales que salen por unos forámenes intervertebrales. ¿Cuáles son los forámenes intervertebrales? Esos huequitos, esos agujeros que tenían las vértebras, ¿cierto? Por ahí salen los nervios espinales. Entonces voy a coger un segmento de esta médula espinal, ¿sí? Recuerden que esta médula espinal, como les dije, salen nervios. Entonces, aquí está, ¿cómo se llama esta vértebra? C1 o atlas, ¿cierto? Entonces, hay un nervio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántas vértebras cervicales en el perro, por ejemplo? 7. Pero hay 8 nervios. Partiendo de aquí cervical porque empieza uno aquí en la porción craneal. De resto sí son igual que el número de vértebras. Entonces, ¿cuántas torácicas? En el perro. 13. Entonces, ¿cuántos nervios tiene? 13, ahí sí hay 13. Pero cervicales son 7, pero ¿cuántos nervios? 8. ¿Bien? ¿Me entendieron, cierto? Listo. Entonces voy a coger un fragmento de esa médula y lo llevo acá. ¿Sí? Miren que aquí está la sustancia blanca, ¿sí? Y aquí está la sustancia gris, que es más central, ¿sí? Esa sustancia gris tiene un núcleo o un canal central por donde corre el líquido cerebroespinal. ¿Listo? Esta sustancia o esta porción de la médula tiene unas astas dorsales, asta intermedia y astas ventrales. De la médula espinal van a salir unas raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral.
van a tener en este caso esta raíz dorsal que es aferente, o sea que sube, va a tener un ganglio dorsal, ¿sí? Y la raíz ventral que es eferente, que se devuelve, ¿sí? Se unen, salen por el foramen intervertebral y ahí sí reciben el nombre de nervio espinal. Antes son raíces, posteriormente son nervios. Es un nervio que va hacia dorsal y un nervio que va hacia ventral. ¿Entendieron? O sea, la raíz está dentro también de la vértebra. Sí, está dentro. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Miren por lo menos toda la médula, las raíces dorsales y ventrales. Aquí igual, mire un corte transversal, esto es la vértebra, aquí se ve mejor su pregunta. Mire las raíces, pasan el foramen intervertebral, nervio espinal dorsal, nervio espinal ventral, ¿sí? Y aquí estaría ¿qué? El cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama la estructura que está entre los cuerpos vertebrales? ¿Cómo se llama esta cosita? ¿Qué es lo que está ¿Cómo se llama la estructura que está entre los cuerpos vertebrales? el disco vertebral? Disco intervertebral. ¿Sí? Es cartílago fibroso y que tiene un núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo se puede herniar en uno de los fragmentos de la columna vertebral y queda ese tejido. Hacerle presión a la médula espinal. Entonces, a partir de ahí hacia caudal, el paciente va a perder sensibilidad posiblemente, o mucho dolor. Entonces, vaya, llame usted a un neurocirujano, vuélele el arco dorsal a la columna vertebral, como hicimos acá, y quítele la compresión a la médula espinal. Una laminectomía o una hemilaminectomía. Más o menos en perros, 2,5 millones, 2 millones de pesos. Profe, pero cuando la compresión anular puede ser irreversible. Cuando Si es por una hernia discal, ojalá la haga pronto, porque por acá tengo la imagen por lo menos de una médula. Miren la médula espinal, esas son las raíces. La médula espinal es así perlada, pero si empieza a tener una compresión o tejido que lo oprima, empieza a infartarse, empieza a ponerse azulita. Y entre más tiempo usted deje que pase, ahí sí ya vuelve irreversible. Y esto es doloroso. Sí. Eso duele, bueno, no sé, pero en mis pacientes Una hernia discal duele. Entonces voy a tomar de ejemplo este cuadro. Toro de Libia, pobre ser que lo usan para corridas de toros, y le ponen acá unas banderillas que porque no hay dolor, supuestamente, que porque ahí no les duele. Esto aquí es dorsal. Entonces clavan esas banderillas, viaja por el nervio dorsal, porque viene dorsal, pasa el foramen intervertebral, el foramen vertebral. Como es una vía sensorial, es aferente, pasa el ganglio, llega a la raíz dorsal, llega a la médula lo lleva hasta el encéfalo, pero ¿a qué lobo? Si es sensorial. Parietal. parietal. Al parietal. Muy bien. ¿Sí? Y si hay un dolor ahí, ¿de dónde se viene la coordinación motora? Frontal. Frontal. Viaja por la médula espinal, pero como ya es una vía eferente que se devuelve, la vía eferente es motora,
Entonces, pasa por la raíz ventral, atraviesa el foramen vertebral y como está en la porción dorsal, se va por la vía dorsal. ¿Sí? Si su paciente sufre una lesión ventral, hay dolor en los músculos rectoabdominales, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Por dónde viaja la vía sensorial? ¿Nervio dorsal o nervio ventral? Ventral. ¿Por qué? Porque está en la porción ventral, ¿cierto? Como es una vía sensorial, ¿por dónde baja? ¿Vía aferente o eferente? Aferente. Aferente, o sea, raíz dorsal, ¿cierto? Viene a médula espinal y se regresa con una función motora, reflejo motor. ¿Por dónde se devuelve? ¿Aferente o eferente? Eferente. O sea, ventral o dorsal. Ventral. Es eferente. Pasa foramen vertebral y baja por nervio dorsal o nervio ventral. Ventral. ¿Por qué ventral? Porque está en la porción Porque está en la porción ventral. Muy bien. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué es? Pues esa respuesta es muy rápida, ¿no? Bueno. ¿Quién no entendió? Tomás no entendió. ¿Cómo el aguanta? Uno, dos, profe, sí, uno, dos. ¿Quién es el hombre ahí? Yo. Estoy más calladito. Vacío. Sí, estoy más calladito. Usted dice, estoy como medio gordito, voy a hacer abdominales, ¿cierto? Voy a hacer abdominales. Usted empieza a hacer su actividad, abdominales, y esa sensación, usted ya le empieza a doler, ¿no? Uy, esa sensación, ¿por dónde se va? ¿Raíz dorsal o raíz ventral? Ventral. Ventral. ¿Por dónde se va? Aferente. ¿Por dónde se va? ¿Raíz dorsal o raíz ventral? Dorsal. Dorsal porque es aferente, sensorial. Ajá. ¿Se devuelve por raíz dorsal o ventral? Ventral. Ventral. Y sale por nervio dorsal o nervio ventral. Ventral. Va y se vuelve Ya ya. entendieron. Es que ahora sí está caliente, Tomás decidió meter los dedos a una vela encendida. La sensación térmica llega al hipotálamo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo Tomás? Pirómano, sí. Pirómano. Ahí tuvo que Una reacción. Una reacción sensorial motora, ¿no? No, sensorial. pero esa reacción sensorial o esa sensibilidad, ¿por dónde sube? por el ¿Nervio dorsal o nervio ventral? Dorsal. 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 ¿Por qué dorsal? Ventral. No, ventral, porque es de la vida. Ventral. Ventral. Acá luego dorsal y da la vuelta y sale por el ¿Sube por raíz dorsal o ventral? Dorsal. Como ya lo sintió, ya le Respuesta dolió, motora. tiene una respuesta ¿qué? Motora. Motora. ¿Por dónde se va esa reacción eferente? Ventral. ¿Raíz dorsal o raíz ventral? Ventral. Ventral. ¿Y por qué nervio? Ventral. Ah, lo entendí. Esa médula espinal, en el caso de los gatos, esto se llama cono medular o cauda equina, que es donde termina la médula espinal.
La médula espinal, en el caso de los gatos, puede terminar acá en el sacro, en el caso de los perros, aquí en la región lumbar. ¿Cierto? En el caso del equino, puede terminar aquí lumbar. Se llama cono medular o caule equino. De resto le salen nervios. Por eso usted le corta la cola a un perro y le duele, ¿cierto? Necesita hacer bloqueo, pero pues no afecta tanto. Que de pronto usted hiciera una lesión en esta región lumbar de la médula. ¿Qué le pasará ahí al paciente? Se queda parapléjico. Puede quedar parapléjico. Para es que es de dos miembros. Cuadrapléjico es de las cuatro. Paralítico ya es todo. Hemiplegia es dos miembros de un solo lado. Cuando le pican la cola a los caballos, Eso, claro, el nervio caudal para que se le caiga la cola, ¿no? Creo que es para eso. caiga y atrás levanta. Y levanta. Eso es para Una cortada acá, la parte superior. Claro, están dañando esta porción del cono medular. Y le pegan dos así, y después le pegan los acá atrás. Y entonces se cae la cola para que se vea armoniosa. Sí, creo que es para eso, ¿no? Entonces queda la punta levantada y queda armonioso el caballo. Algún día eso será maltrato animal, ¿sí? Cuando le falta la cola no afecta, digamos, Se ha hablado que ayuda al equilibrio, pero no hay afectación como tal. En los gatos sí, hay mayor. Sí, pero pues igual se adapta, ¿no? Se adapta. Monoplegia ya es de un solo miembro. Entonces, por ejemplo, su paciente de aquí a mañana, por esta de un perro, la perrita bonita, ¿cierto? La día. La gala, sufrió ¿cómo me ha pasado? Algunos pacientes, la atropellaron, golpe brusco en el antebrazo. Ah, sí, eso le pasa a un perrito. Entonces, ¿qué empieza a hacer el paciente? Levanta la mano, ¿cierto? Se la apoya y usted le hace un pellizquito a los dedos. No reacciona. No reacciona, ¿cierto? No se quede ahí, no se quede ahí, porque puede que sea una pérdida de sensibilidad en la mano. Pero entonces toca mirar dónde está el cortocircuito, ¿cierto? ¿Dónde se dañó la comunicación aferente? Usted empieza a subir, nada, 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 nada. Llegó al brazo y, ay, hijo de puta, lo volteó y tuvo una reacción, ¿cierto? Ahí dolió. O sea que posiblemente alguno de estos ramos nerviosos del plexo braquial se dañó o está inflamado. Amputación. Si se inflamó, pues mejor. Eso es lo bueno. Pero si se dañó, amiga, lloren. Amputación. Ahí está la semiología que usted va a tener que hacer en sexto. Hay un perrito también que tiene como la mano. La espinacia también. Pero yo le toco acá y él Eso comienza a... duele, o sea que el problema es una de estos nervios del antebrazo que se dañó. Tiene que mirar que haya sensibilidad profunda o superficial. ¿Qué es profunda? Que usted haga una buena presión y reacciona. O superficial. Generalmente hago un pellizquito entre los dientes, porque aquí hay mayor sensibilidad. No duro, eso es el pellizquito. Si no siente, ahí sí cierro la pinza, ahí sí profunda. Y si nada, ahí sí llórelo. Ya toca amputar. Pero si es leve, o sea, si Entonces sí tratar de pronto puede que sea inflamación. Cuando es por inyectología, digamos en grandes animales, inyectan la... Pues puede causar problemas inflamatorios. ¿Sí? Como Puede que manejar algo inflamatorio. Yo tengo perro parapléjico. Hay unas que quedan así. Uy, de pronto le hinchó el nervio y lo afectó.
Pues Un generalmente tratamiento eso computario cuando de tierra. tienen que luchar con el tiempo, ¿sí? Y es mera fisioterapia. 30 centímetros de acero. Mera fisioterapia. No, todavía no. Primero mire fisioterapia. Hay laboratorios que están vendiendo terapia láser. Bueno, el encéfalo y la médula espinal tienen unas capas que los cubren, se llaman de externa a interna. Dura madre, que es la externa, aquí hay un espacio subdural, aracnoide, que hay un espacio subaracnoideo, que aquí discurre el líquido cerebroespinal, y la pía madre, que es interna. ¿Listo? Y va a haber un espacio epidural, que es el que da el canal vertebral y la médula espinal. ¿Sí? Ahí hay un canal vertebral, que es epidural. Bueno, usted ya lo mostré, como es la médula espinal, las raíces. Y esta es una imagen representativa de lo que sería dura madre. ¿Sí? Este sería el aracnoide, lo azulito. Este sería el espacio subaracnoideo. Y esta línea azulita más oscurita interna es la pía madre. Esas son las meninges. Las meninges pueden causar inflamación infecciosa, ¿sí? O netamente inflamatoria, donde se puede ver una meningitis, inflamación de las meninges. ¿Listo? Aquí tenemos lo que son los plexos coroides, que eran los que le decía a usted que por esas arterias cerebrales llega la sangre, ellos filtran glóbulos rojos y blancos y me producen el líquido cerebroespinal, que discurre por el acueducto mesencefálico, los tercer divertículo, cuarto divertículo y va por todo el canal central de la médula espinal. Esto es el espacio epidural, este es el canal vertebral. El canal vertebral está en la médula espinal. Aquí usted puede llegar y pinchar sin pinchar la médula espinal, que si la pincha así, ahí sí 60 centímetros de hierro. Y entonces grave, es simplemente llega al espacio epidural sin pinchar la médula y bloquea toda esa porción de la médula. Entonces, por ejemplo, usted va a hacer una cesárea a una vaca, va a hacer una epidural, pierde la sensibilidad y no use tanto anestesia. O la perra, una cirugía de esterilización o cesárea, hace una epidural y no hay que hacer tanta anestesia sistémica, porque bloquea esa porción. No se descargó, pero faltan los pares craneales. Ese es el espacio epidural. Yes. El espacio epidural. Bueno, entonces vamos a ver los nervios craneales, que son ramas que salen del encéfalo. Salen del encéfalo. ¿Listo? Vías eferentes, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, músculo o glándula. ¿Sí? O aferente, sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, porque las vías aferentes son las que suben. Entonces vamos a ver los nervios craneales, o también llamados pares craneales. El primero de ellos es el olfatorio. ¿Sí? Toda esa información, esos receptores químicos que están acá, esas sustancias químicas que logran captar y van y la llevan al bulbo olfatorio o al rinencéfalo, ¿sí? Porque esta imagen muestra la amígdala del hipotálamo. Porque esas sustancias químicas pueden tener modificación del comportamiento o la locomoción. ¿Cómo así? Póngale una yegua en celo a un caballo. Entero, ¿no? ¿Qué hace ese man? Ese man se desespera. Ese man se desespera. Ve su comportamiento. Y si usted está por ahí así dándole papaya hasta el mundo. ¿Cierto? Póngale una hembra en celo canina a una manada de perros. Entero. En etología hay mentira porque nos consideran iguales. ¿Cierto? ¿Qué pasará? Se vuelven agresivos. Modifican su comportamiento, ¿cierto?
La pérdida de ese olfato se llama anosmia, que es lo que a muchos les pasó con el COVID. Segundo nervio craneal es el nervio óptico. Cuando damos ojo, bueno, bulbo ocular, vamos a ver que con un oftalmoscopio vamos a ver el fondo de ojo. Aquí estos son los vasos retinianos. Este es el disco óptico. ¿Sí? Yo cuando hago oftalmología, me reviso córnea, reviso fondo de ojo, esto se llama el tapeto lúcido. Ya cuando damos bulbo vemos eso que es, para que me entiendan. Ahí no se tiene cristal. El bulbo no tiene cristal. No, el que se dijo más llamado, ¿verdad? Eso se llama el lente. Es más llamado cristalino. Pero este es el fondo del ojo. Ahí no me ve. No porque estaría anterior a este fondo del ojo. Este es el fondo del ojo. Entonces aquí llega el disco, esto se llama disco óptico, que ahí posteriormente sale el nervio óptico. El nervio óptico sufre una decusación o quiasma óptico. ¿Sí? Es controlado por el derecho, por el hemisferio cerebral izquierdo y así de manera contraria. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo uno puede evaluar esto? Bueno, ¿cómo evalúa uno el olfatorio? Pues póngale un trozo de carne o en el caso de los grandes, úntese la mano de melaza, ¿cierto? Le quitan la mano. ¿Sí? Aquí el óptico con comida también, póngale el seguimiento del individuo, el paciente, y dice, está viendo, está valorando usted el nervio óptico. El nervio oculomotor, este es importante porque permite la inervación de los músculos del bulbo ocular, dorsal, ventral, lateral, medial, oblicuos. ¿Sí? Y el iris, que además de ser la estructura que le da color al ojo, es el que le da forma a la pupila. ¿Sí? Entonces el iris tiene unos músculos, músculo esfínter de la pupila y músculo dilatador de la pupila. Entonces esos son inervados por el nervio oculomotor. Entonces permiten miosis o midriasis. Mejor dicho, dilatación o contracción de la pupila. Miosis o midriasis. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Cómo evalúa usted el nervio oculomotor? ¿Cómo creen? Por la dilatación. Con la dilatación. Con una linterna. Una linterna. Dale una linterna en el bulbo, mire la pupila, si se contrae o si se dilata. O si tiene este problema, un síndrome de Horner, pues pucha, problema en el nervio oculomotor. O anisocoria, esto es anisocoria. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el gato está así? O sea, uno de los ojos está dilatado y el otro... Una pupila está contraída, otra está dilatada. Exacto. Puede ser nervio oculomotor. Sí. Porque, por ejemplo, una vez, allá, yo tengo un gato y amaneció así, pero ya en la tarde estaba otra vez. A mi perrita le da su Pero todo el día así. El que le voy Bueno. El cuarto nervio troclear son los que dan movimiento del ojo, rotación del ojo deficiente, ¿sí? Paciente con estrabismo hacia medial, nervio troclear, nervio trigémino que es el 5, déficit para apretar o cerrar la mandíbula, pérdida de sensibilidad de la cara, atrofia de músculos macetero y temporal, inerva esos músculos, nervio abductor, estrabismo hacia lateral, típico problema de los PUC, nervio facial, nervio facial puede ser bilateral o unilateral como este paciente. ¿Listo? ¿Cómo lo puede uno valorar? Reflejo amenaza. Puede tratar de mandarle un puño, entonces él va a parpadear. Como la facial inerva los párpados, entonces. O haga un pellicito en los labios superiores.
pellizquito y él hace una eleva la recuperación. ¿Listo? Nervio vestíbulo-coclear tiene que ver con el aparato coclear que está en el oído interno, donde están los canalículos del aparato troclear, que tiene que ver con el equilibrio. Allá hay unas estructuras de calcio y fósforo que llaman otolitos, que tienen que ver con el equilibrio, ¿cierto? Una otitis en un paciente, sea grande o pequeño, puede causar una infección en el nervio vestíbulo-coclear y el paciente modifica su locomoción o su posición. Empiezan a verlo. Puede ser algo, ojalá en el mejor de los casos, un síndrome vestibular periférico que involucre la periferia, o sea, el nervio vestíbulo-coclear, o en el peor de los casos, un problema central. Ya póngale cuidado lo temporal, una neoplasia, una miastenia grave. Nervio glosofaringeo, aquí hay disfagia es dificultad para tragar, para deglutir, ¿sí? Trate de darle algo que le guste, a ver si puede deglutir, o póngale el vino. Aquí o el perro es cochino o el dueño no le pone agua. Nervio vago examinar la laringe. ¿Por qué? Porque inerva los cartílagos de la laringe. Parece que los cartílagos de la laringe se dilatan la glotis o contraen la glotis. Entonces imagínense que no dilaten bien, el paciente usted lo escuchará. Bueno, los braquicefálicos generalmente es porque el paladar blando se mete en la glotis. Usted lo escucha. El paladar blando vibra. Hace una palatoplastia. Bueno, disfagia también puede causar una disfagia o una disnea, que era lo que les decía. Dificultad para el respirar. Como no dilata bien la glotis, usted los ve con el cuello estirado tratando de respirar. ¿Se puede? Pero ya, sería importante. Nervio accesorio, de esto irrigan músculos dorsales y ventrales del cuello, esternocefálico, trapecio, braquicefálico, multiverso, cerrato ventral, que ojalá sean los músculos que logren ver el morfo, porque a mí no me da el tiempo para verlo. Y el nervio hipogloso. El número 12, ya va a acabar. Atrofia de la lengua, incapacidad de lamer en todas las direcciones, lengua desviada. Ya hay una lesión en el nervio hipogloso. Esta imagen pues puede ser algo normal, sino que la puse. ¿Sí? A los perros de hocico corto se les dice síndrome del equipaje del pasajero, porque son todas las estructuras de un tamaño normal que puede tener un perro normal, pero en unas cavidades pequeñas. Es como lo que usted dice, voy para San Andrés, pero quiero llevar hartas cosas, pero una maleta pequeña porque no me va a la aerolínea. Entonces, una lengua de un tamaño normal de cualquier raza, pero en una boca pequeña. Por eso. De todas maneras hay que tratar de darle apertura a las narinas y cortarle y hacerle una palatoplastia. Pobre como 2 millones de pesos, pobre por eso. Entonces la acabaron de hacer un bulldog. Bueno, ¿y cómo lo puede medir? Usted haga pellizquitos en